Olá! Durante o 2º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 16º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, ocorreu a Mesa Redonda Biodiversidade, Sustentabilidade e Inovação, com a participação de pesquisadores estrangeiros. O professor pesquisador Dr. Nelson Bracesco, da Universidade de la República do Uruguai, participou da discussão dessa mesa redonda e está hoje conosco para nos contar sobre as pesquisas científicas que ele desenvolve em seu país. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais, em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. De volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebemos o Dr. Nelson Bracesco para falar um pouco sobre as pesquisas que ele desenvolve no Uruguai. Dr. Nelson, é um prazer imenso recebê-lo em nossos estúdios, em nossa universidade, uma felicidade muito grande quando vem convidados que possam estabelecer parcerias de pesquisa conosco. Então, a universidade ela fica muito contente e nós também. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso evento. El agradecido soy yo. Es un honor para mí estar en esta universidad y poder compartir los trabajos que se realizan en nuestro país, particularmente por nuestro grupo de pesquisa y bueno, tratando de aportar lo que sea posible para el entendimiento de lo que es algo que la mayoría de esta região consume, que é o mate. Isso mesmo. O senhor trabalha numa universidade extremamente importante do Uruguai, né? Uma das maiores do Uruguai, e realiza projetos de pesquisa com bastante afinco. O senhor poderia explicar um pouquinho para quem está em casa quais são as pesquisas que você desenvolve, para daí a gente chegar então até o nosso mate? Nosotros, como tú dices, provenimos de la Universidad de la República. Mi laboratorio está afincado en la Facultad de Medicina de la universidad. El objetivo de nuestro estudio es tratar de colaborar en investigación con los temas que son de relevancia para la población. El Ministerio de Salud de Uruguay publica que el 85% de la población en Uruguay por encima de los 15 años consume por lo menos una vez a la semana mate. Nossa, é altíssimo. Imagínate que ese es un tema que tiene muchísima relevancia en la salud de la población. Esos números pueden ser prácticamente los mismos en las regiones del sur de Brasil y el norte argentino. Y ya ahí el número de individuos que consumen mate es muchísimo mayor. ¿Qué pasaría si el mate fuera algo malo para la salud? Estaríamos perjudicando millones de personas. Com certeza. Si el mate es bueno para la salud, estamos favoreciendo, pero deberíamos dar indicaciones de cómo consumirlo para mejorar. Ese es nuestro objetivo de trabajo. La primera cuestión que nos planteamos es, ¿el mate produce daño? Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos no con personas, sino con células y hemos comprobado que el mate no es capaz de producir daño. Es una bebida inocua y yo hablo del mate como infusión. No estoy hablando de la hoja del árbol de la Ilex paraguariensis, que es la que se muele para el consumo. Es inocuo. Y luego comienzan las preguntas, ¿y qué propiedades? ¿Es saludable? Y ahí comienzan otra etapa de trabajo.
se dice, se conoce y está publicado de que el mate tiene propiedades antioxidantes similares al té verde y a otros antioxidantes que están muy de moda. ¿Qué produce un antioxidante? Nuestro organismo, nuestro cuerpo, simplemente por existir, genera radicales libres, que son moléculas que generan daño en nuestro organismo. Esas moléculas, nuestro organismo tiene capacidad de defenderse por sí mismo con antioxidantes propios generados en el organismo. ¿Qué pasa cuando se genera más radicales libres que antioxidantes tenemos? Sobran y generan daño. Ahí es importante el ingreso a nuestro organismo de antioxidantes que vienen de fuera. Y qué importante es que esos antioxidantes sean baratos y que sean de consumo cotidiano. Por eso es el enfoque sobre la nutrición y los alimentos. En el caso del mate, tiene un gran poder antioxidante. No todas las moléculas que le dicen antioxidantes son buenas como antioxidante. Yo siempre pongo el ejemplo, el antioxidante bueno es como si fuera un peine. Tendría que tener todos los dientes así para atrapar moléculas que vienen a él. Pero yo puedo tener un antioxidante que es así y tiene menor capacidad de atrapar. Porque la molécula tendría, el radical libre tendría que dar toda la vuelta y llegar aquí. El mate tiene moléculas que tienen este formato, capaz de atrapar más radicales libres que otros productos naturales. Desde ese punto de vista, el mate ya no solamente podemos decir que es una bebida que no produce daño, sino que colabora con la salud. No es un medicamento. Colabora con la salud. Como si fuese una suplementación. Exacto. ¿Qué otra cosa importante desde el punto de vista de la salud nos proporciona el mate? El consumo de agua. El consumo de agua, aunque para nosotros es totalmente natural tomar agua, a lo largo de la vida, por problemas hormonales o simplemente por el envejecimiento, la apetencia por el agua disminuye. Uno habrá visto que personas más mayores le cuesta, no tienen la tendencia a hidratarse, y es uno de los problemas en la vejez, la patología de la vejez. E tem relação à questão da temperatura dessa água, porque eu me recordo assim que em alguns estudos, revistas, enfim, que eles relacionavam a questão da temperatura e do consumo até com taxas de incidência de câncer, manifestação. Como que fica isso? En el año 91, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, la IARC, que establece pautas a nivel mundial sobre distintos alimentos, consumo de alimentos, publica que existe una posible evidencia o relación entre el consumo del mate, y no le habla si frío o caliente, con respecto a la aparición de cáncer de esófago. Ya en esos años se publica en nuestro laboratorio, yo no estaba, colegas nuestros publican un trabajo que debería ser el agua caliente la que proporcione esa posibilidad de generar un cáncer y no el mate. Y al contrario, que el mate tiene vitaminas que favorecería la reparación del daño que produce el agua caliente. Tiempo más aquí, yo me planteo retomar la pregunta y hemos visto que el agua y el mate, agua caliente y el mate caliente por encima de los 70 grados producen el mismo daño, pero con una diferencia, que la manera de que daña la célula el mate es una manera segura
que no permite que se generen mutaciones que pueda producir un cáncer. Mientras que el agua la daña de una manera que escapa a todos los mecanismos y puede sí ser productora de cáncer. Creo que fue el año pasado, la IARC, este organismo de la Organización Mundial de la Salud, hace una última reunión en Francia y reconsidera el tema. Y ahora la pauta es el mate por encima el mate muy caliente, por encima de los 60 grados o 65 grados, es potencial productor de daño. Por debajo de los 65 grados es totalmente inocuo. Lo que habla claramente que es la temperatura. Y una cosa fundamental, no es solo el mate, es cualquier alimento por encima de esas temperaturas, que es lo que pueden producir lo que le sucede a cualquier persona si le cae algo caliente, le genera temperatura, ¿no? Inflamación, y eso puede asentar a largo tiempo en un cáncer. Pero el mate en temperaturas de seguridad não produz nenhum tipo de... E a grande maioria das pessoas que consomem no Uruguai o mate, eles levam em consideração esses dados? A gente consegue fazer chegar isso, né, na casa do cidadão para que ele faça o consumo do mate, mas numa temperatura mais amena? Uno de los logros de nuestro grupo es entablar un muy buen relacionamiento con la empresa que vende yerba mate en Uruguay. Y estamos logrando de que en el paquete se ponga ese tipo de leyenda, consumir a cierta temperatura. Luego la persona lo tomará a la temperatura que quiere. Sí. La otra cosa que estamos tratando de impulsar es en las estaciones de servicio donde cargas combustible hay tanques que proveen agua caliente, también de regular esos tanques a esa temperatura. Ya está, ¿no? El termostato, todo. Claro, obligar a que cuando tú no estás en tu casa tengas que tomar essa temperatura. Em tu casa puedes fazer o que tu quieras, não? Sim, com certeza. Nossa, é fantástico, né, quando a gente começa a entender, porque, na verdade, quando se passa esse tipo de resultado pela imprensa, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a informação chega e a pessoa não vai achar que é a temperatura, ela vai achar que é o próprio mate. E, na verdade, o mate ele vai trazer várias ações benéficas, né? Porque só essa ação antioxidante já é fantástica, pensando em doenças degenerativas, parte cardiovascular, ou mesmo tem ação até sistema nervoso central também, não? Sim, porque tiene metilsantinas. Una cosa importante es que cuando uno consume el mate caliente, está haciendo una extracción de esas propiedades, de esas cuestiones que uno toma. Y un trabajo que se hizo en Uruguay es al poco tiempo, 4 o 5 cebadas de mate, mucho de eso desaparece. Y otra cosa que te quería mencionar, en Argentina, en la provincia de Misiones, un grupo de la Universidad Nacional de Misiones realizó un trabajo midiendo la temperatura en el termo, en la bombilla y en la yerba y en la boca. Y vio que la temperatura, partiendo de, creo que era 80 grados, se amortigua muy rápidamente porque la ruta que genera a través de la yerba que disipa el calor, la bombilla, y ahí uno entiende cuando habla con la gente que es asidua tomadora de mate, por qué esas bombillas que tienen como un anillo, y ese anillo originariamente era de un material que lo que hacía era disipar, del punto de vista térmico, el calor para que llegara con menor calor a la boca. O sea, todo lo del mate lo sabe la gente. Nosotros lo que hacemos es tratar de ponerlo un poco más ordenado, pero básicamente lo que estamos haciendo es comprobar mucho de lo que el pueblo conoce sobre esto, ¿no?
Doutor, nós vamos rapidamente para o intervalo e no retorno, você que está em casa, não deixe de assistir, porque nós vamos conhecer se tem diferença entre esse mate do Uruguai e o mate do Brasil. É daqui a pouco, não saia daí. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Nelson Brasesco. Dr. Nelson, muito interessante a nossa conversa, né? Eu queria saber, você já provou o mate do Brasil? Tem diferença entre o mate brasileiro y o mate do Uruguay? La primera diferencia es que en el procesamiento de la yerba, Uruguay consume en su gran mayoría yerba proveniente de Brasil. Yo hoy te comentaba que Uruguay es un país muy curioso. Es el primer país consumidor a nivel mundial de yerba mate. Hay un consumo de aproximadamente 10 kilos por persona de yerba mate anual. Nossa, 2 quilos é bastante coisa, né? Argentina tiene un consumo de 8 y Brasil está 6 a 8, están parejos con Argentina. Pero Uruguay no produce yerba mate. O sea que Uruguay tiene una población que tiene un gran consumo de un producto importado. Dependemos en un 80% de Brasil en ese producto. Y la yerba que se consume en Uruguay ya por razones históricas tiene un proceso de estacionamiento. Imagínense que en los principios de la historia los guaraníes enviaban por el río Paraná y el río Uruguay, envuelto en cueros de animales, la hoja de yerba mate, y mientras que llegaba a Montevideo o zonas de Uruguay, pasaba un tiempo esa hoja estacionada sin ser consumida. En Brasil el procesamiento de la hoja es exactamente igual, pero una vez que sale la molienda se carga en los paquetes y es vendida, y tiene una fecha de vencimiento relativamente corta en relación a la nuestra de Uruguay. ¿Qué pasa? Esa diferencia genera una diferencia de sabores. Es un producto fresco el brasileño y el uruguayo es más... Corpado. Sí. Siempre dijimos, y yo era uno de ellos, que no me gustaba o encontraba grandes diferencias,
la prefectura de Heliópolis generan una reunión anual que se llama Turismate, a la cual he sido invitado. Y de repente uno se encontró tomando esa yerba que decía que no le gustaba. Me gustó más. Llevé para Uruguay yerba y una cuya de la que usan ustedes, y tengo todo mi equipo de mate en Uruguay, y muchas veces tomo con la yerba sin estacionar en Uruguay. Es una cuestión de costumbre y de sabor. El producto es el mismo. Será que existe algum motivo do Uruguai não produzir, por exemplo, a questão de solo, não cresce, é condição climática, né? Porque um produto, imagina, um produto, né, tão consumido aí pela população, realmente acaba tendo que ser um grande importador. Chama atenção. Yo creo que hay dos factores. Uno es el económico. La empresa de mayor venta en Uruguay tiene una parcería con una empresa de aquí que tiene producción propia, que es la empresa Baldo. Por lo tanto, ellos tienen aproximadamente un 60% del mercado de Uruguay. El 40% restante se reparten entre 10 marcas de yerba mate. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista económico no es rentable la producción en Uruguay. Naturalmente, Uruguay es el límite sur de la especie de Ilex paraguariensis. Hay árboles autóctonos en Uruguay de yerba mate, pero en lugares medios inhóspitos, y el suelo no colabora. Igualmente, la tecnología hoy ha hecho crecer mucha cosa en desiertos, por lo tanto, si se pusiera la tecnología a disposición, perfectamente se podría cultivar y obtener plantaciones. Por eso, si no hubiera esa combinación de lo económico y de la realidad de los suelos, sí, perfectamente podríamos, pero creo que vamos a continuar tomando de la yerba de Brasil. O brasileiro, ele é muito criativo, então ele acaba consumindo o mate de formas diferentes, inclusive muito consumido aqui na região sul é o tererê. Principalmente aqui no Paraná, que é uma região mais quente. No Rio Grande do Sul, muito menos. Eles gostam mais do chimarrão quente mesmo, né? Mas no tererê eles fazem ali com suco de limão, às vezes com água, muito gelo, enfim, e fazem todo esse incremento, né? Colocam balinhas, inclusive. Eles fazem, né, de tudo aí para mudar e dar essa outra característica ao sabor. O que você acha? O Uruguai, ele consumiria um produto gelado como esse também ou não? Ele é mais tradicionalista? No hay costumbre. Yo te puedo decir, en mi experiencia, estuve en Paraguay, tomé tereré, pero no es algo que yo quiera llevarlo a realizar en Uruguay. En Uruguay tú ves tomar mate caliente en la playa. Con altas temperaturas, el uruguayo toma en Río Grande también, se toma, y es poco entendible eso, porque generaría más calor, pero es una costumbre, y creo que el tereré en esas regiones no ingresó, y ojalá ingrese, porque es una forma más de consumirlo, pero... Doutor Nelson, você esteve, né, aqui na universidade participando do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e participou de uma mesa redonda para discutir esse assunto junto com outros profissionais, né, outros pesquisadores que também estudam a erva mate, né, em seus países. Então teve a participação da doutora Cristine, que é francesa, que também estuda a erva mate, e do doutor Euclides, né, que é aqui do Paraná mesmo, que também estuda a erva mate. E dentro desse contexto, vocês discutiram a questão da inovação. O nosso país é um país extremamente produtor, então ele produz muito a erva mate, mas a gente não é muito inovador. E não temos essa característica do registro da patente, tudo. Como que fica isso lá no Uruguai, na universidade de vocês?
Muy similar. Recién en los últimos años se está tomando conciencia de que las universidades son capaces de producir conocimiento y ese conocimiento es capaz de generar recursos y que esos recursos hay que protegerlos. Claro. Nosotros en el año 2000, nuestro grupo encontró, no vinculado al mate, un antifúngico y quiso patentarlo. Y la experiencia que yo la llevé adelante fue muy mala por desconocimiento. Entonces yo creo que las universidades tienen que tener una formación o tener personas que sean los responsables de separar lo que es el pesquisador a lo que es una persona que procura una patente y también separar esas personas de quienes hacen la negociação com as empresas. Não é muito fácil essa tarefa, né? Nós temos realmente as universidades, eu acho que é uma questão cultural também. Você pega os países como os Estados Unidos, isso é uma prática muito comum, então eles encontram o resultado, eles têm com certeza equipes que trabalham, porque é um processo bastante burocrático. A escrita é diferente, né? A forma de escrever um artigo não é a forma de escrever uma patente, ela é completamente diferente e realmente tem que ter essas equipes de apoio para conseguir ter esse resultado. Y los pesquisadores muchas veces nos resistimos a que nos digan que hay que escribirlo de otra forma y nos parece que no es lo correcto, pero si uno entiende cómo se escribe una patente y que se escribe como desde el punto de vista de la protección, es necesario decir que esto comienza aquí y termina aquí y que se hace de tal manera y no de otra. Mientras que uno cuando escribe un artículo de publicación va en otro sentido la escritura. Sin lugar a dudas, yo creo que uno de los experiencias mejores que he tenido en los últimos años es que en nuestro laboratorio integramos grupos interdisciplinarios, grupos integrados por clínicos, por químicos, farmacéuticos, investigadores básicos, y el diálogo que se genera es muy importante. Y particularmente en el grupo de la Yerba Mate ingresó también sociólogos e empresas. O sociólogo ele acaba tendo esse papel de fazer a pesquisa porque é cultural, né? Ele envolve a erva mate, ela acaba aproximando as pessoas, fazem rodas. Es un vínculo social muy importante. Nossa, interessante. Y hay que estudiarlo y también desde el punto de vista de la producción. ¿En qué condiciones vive la gente que colecta la yerba mate? Não, e vocês cercam de todos os lados para ter a pesquisa extremamente completa. Eu acho que a melhor forma que se tem realmente é essa. Y es totalmente enriquecedor eso. Y sabes que también facilita el trabajo de uno. Uno se restringe a trabajar en lo que mejor puede hacer. En comunicación con otro y se va armando este tipo de trabajos. Te digo rápido, antes de venir tuve un estudio piloto en Uruguay donde los anestesistas que plantean, previo a una intervención quirúrgica, te permiten hasta 2 horas ingerir líquidos, 2 horas antes. Los líquidos, como vienen protocolos del norte, son té, café y agua. Nuestra población que pregunta, ¿por qué no mate? Mate. Ellos no podían dar la respuesta
nuestro grupo, junto con ellos, Imagenólogo, estamos realizando el trabajo y ya tenemos los primeros resultados en que se puede consumir mate. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora esos resultados tienen que terminar de elaborarse y ser publicados. Exacto. Una vez que estén publicados, el anestesista va a poder decir sí, perfectamente puede consumir mate y realmente funciona porque ya tenemos números interesantes con respecto a eso. Belíssimo trabalho. Doutor, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na Universidade do Uruguai. Adorei nossa conversa, acho que aprendi um monte. Quem está em casa também. Nós estamos chegando ao final. Você que está em casa, eu aguardo você na próxima semana.